Bueno, después la otra era un ejercicio bastante sencillo, donde lo que ustedes tenían que hacer era completar una función que ya estaba armada. Y lo que le decía que los argumentos eran n, la media y el desvío estándar. Y lo que tenían que hacer era generar una base de datos y agregarle 3 gráficos. Entonces, bueno, estos son los datos que se generan usando una de las funciones que habíamos visto que servían para hacer simulaciones. Después, como son 3 gráficos, usábamos estos argumentos, que era para modificar el frame donde se generan los gráficos, y los gráficos eran estos 3. Este n, mu y s son los que son variables. Entonces acá adentro tiene que estar esos valores. Algunos lo hicieron y pusieron acá un número. Si ponen acá un número, por más que después acá cambien los números, no lo va a entender porque es una constante. Ese es el error que muchos cometen al generar esta función. Bueno, entonces esto simplemente con estos argumentos, ustedes tienen que completar estos 3 renglones y generar la función. Acuérdense que cuando generan la función no les aparece como un objeto, sino le aparece acá como una función. Y después simplemente la uso, ¿no? Función tic. Bueno, después lo que les pedía era, tratando de trabajar con simulaciones, una de las herramientas que se puede usar mucho es la de hacer un muestreo. Si ustedes alguna vez estudian en análisis bayesiano o ese tipo de cosas, lo que consiste esos análisis estadísticos es en tomar muchas muestras de una población muy grande como para regenerar la población y hacer distintas pruebas. Acuérdense que esto que era la semilla era que hacía que la simulación siempre generara los mismos resultados y tenían que analizar o ver de qué se trataba esta función y con esto ustedes generaban datos y se generaba un data frame. Bueno, esto no es muy complicado, el ejercicio que ustedes más que todo era que investigar. Y con estos datos que se generaban acá, después los sumaban en un data frame y aplicaban estas funciones del apply, las de tapply y las de tapply. Bueno, eso era todo, era bastante sencillo este trabajo práctico. Bueno, ¿alguna duda o alguna cosa de esto? ¿No? Pueden decir que no. Esto No. está- bueno. Bueno, entonces hoy lo que vamos a ver es una herramienta que tiene R, que a veces yo dudo si ponerla al principio o ponerla al final, que es cómo generar documentos, distintos tipos de documentos usando R. El tema es que para poder usarla uno tiene que saber algo de códigos. Entonces, cuando yo les pido a ustedes que generen cosas en PDF y eso, lo ideal sería que conocieran esta herramienta. Pero hasta ahora funcionó. Lo que vamos a hacer primero es ver el entorno y cómo funciona en un PowerPoint y después vamos a hacer los ejemplos corriéndolos en R. El paquete que yo les voy a mostrar se llama R Markdown. En realidad ahora salió una versión nueva que se llama Quarto. ¿Qué pasa? Todo lo que yo hago en R Markdown lo puedo hacer en Quarto. Es más sencillo y es más intuitivo R Markdown. Quarto, después también si quieren lo vemos, es lo mismo. Lo único que tiene es que yo puedo agregarle códigos de otros lenguajes. O sea, si yo hago un documento con Quarto, puede ser que tenga partes en Python, en Julia, en otros lenguajes, y si tengo que configurar algo que es muy grande, es mucho más eficiente. Pero a mí desde el punto de vista didáctico me parece que primero ver R Markdown está piola y todo lo que aprenden acá se puede aplicar después en el otro lenguaje, en la otra opción. Entonces lo que vamos a hacer es cómo es el primer documento, que es una plantilla, qué tipos de documentos podemos hacer, así como muy básicos, y después cómo se pueden editar, cómo podemos incluir código, y lo vamos a trabajar todo esto con un caso de estudio, que vamos a aprovechar a utilizar las herramientas que vimos de tablas y gráficos para generar nosotros un documento. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Bueno, a partir del código de R uno puede generar un documento
Si uno hace documentos de manera rutinaria y lo único que va a cambiar es la base de datos, con que los genere una vez, la plantilla puede armar informes semanales, diarios, de manera muy fácil. Porque permite también incluir gráficos, videos, o sea, todo lo que a ustedes se les ocurra que puede ir en un documento se puede hacer con R. Y también se puede actualizar. Esto yo se los puse, bueno, aparte diga 20 a 20 acá no importa, el 20 a 26 es igual. Van a ver después cuando ustedes quieran correrlo, si nunca lo corrieron, puede ser que le pidan que, especialmente si van a generar los documentos en PDF, que tienen que tener estos dos, que son dos paquetitos externos, ¿no? Dos programas externos y este. ¿Por qué lo puse acá? Lo que pasa a veces es que depende el sistema operativo y cómo lo tengan configurado y si tienen antivirus o no, que les haga problemas con esto. Entonces, lo único que les puede llegar a pasar si no pueden instalar este programa de LaTeX es que no los puedan generar en PDF. Una manera de hacer eso es, ¿se acuerdan que en la primera clase yo les dije que podían usar RStudio Cloud y armar los códigos en la nube? Bueno, a veces ahí funciona, especialmente para la gente que tiene computadoras institucionales o de empresas que no siempre pueden instalar todo, especialmente si estos no son paquetes de R, sino son programitas que R necesita que ustedes tengan instalados. Pero es variable, o sea, hay gente que se los instala por default sin problema y hay otros que no los tienen. Bueno, entonces ustedes vieron que nosotros lo que hacíamos era acá en el menú, podíamos armar nuevos documentos y entre ellos el que veníamos usando hasta ahora era este, RScript. Bueno, ahora vamos a bajar un poquito y vamos a usar este que se llama RMarkdown. Este cuarto es el que yo les digo que es muy, muy parecido, pero es como una versión premium, digamos. Podemos hacer más cositas. Entonces, una vez que ustedes abren eso, lo que les va a aparecer es una ventanita auxiliar donde acá ustedes le pueden poner el título que va a tener este documento, esto del autor, pueden ponerlo o no, y qué tipo de documentos quieren que se genere. Siempre para empezar, lo ideal es hacer el HTML. Primero porque la mayoría de las funciones de R se regeneran bien, todo lo que sean tablas, en HTML y se configuran muy fácil. O sea, para empezar es más fácil. Después tienen PDF y tienen Word. El tema del Word es que tienen que tener instalado alguna versión de Word. Puede ser el OpenOffice de Linux, pero tienen que tener la versión de Word para que los puedan generar. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a abrir esto que es una plantilla. Esta plantilla tiene estas partes, ¿no? Esto, que es lo que se llama el YAML. Esto le está diciendo a R cuáles son las características de ese documento. Y fíjense, esto es lo mínimo, ¿no? Lo más simple, lo que viene en la plantilla. Yo no le puse título, así que me pone no, pero si acá yo le hubiese puesto un nombre, informe 1, lo que sea. Después el autor me toma a mí porque me tiene logueada. Este que dice RSysDat, esto es una función de R que le va a poner al documento la fecha actual de la computadora. Si ustedes quieren que tenga una fecha fija, le escriben la fecha, pero si no, si ustedes cada vez que generen el documento les va a cambiar la fecha en función del día. Y después el output. Acá, como yo elegí que salga por HTML, está acá. Si no, va a aparecer que sea Word o PDF. Esto tiene después esta parte que se llaman los chunks o los trozos, sería en español, donde uno le dice qué características y ahí es donde uno pone todo lo que sea código. Lo que está acá, vamos a ver después que yo puedo hacer que aparezca en el texto o no. Y toda la parte de texto. Toda la parte de texto se escribe normalmente y después aparece. Y este hashtag, estos numerales, le van a dar el nivel de título. Vieron que cuando ustedes trabajan en Word, le pueden poner título, subtítulo, título 3. Bueno, en función de la cantidad de estos hashtags que tienen, les aparece. Después lo vamos a hacer todo esto. Yo les voy mostrando las partes en detalle, después las hacemos. La plantilla, que esta es la que sale por default a todos, tiene este chunk, ve que está esto en gris,
donde acá dice Summary Cars. Cars es una base de datos de automóviles que tiene la cilindrada, la velocidad y todas esas cuestiones que caracterizan a las distintas marcas. Esto que dice acá en R es porque R es el código que voy a usar, y esto que dice cars es un nombre, que puede o no tenerlo. Lo que pasa es que a veces cuando uno hace un código muy largo, conviene a cada trozo de código ponerle un nombre, para después uno saber qué es lo que hace. Después, por ejemplo, hay otra chunk acá, que lo que es un gráfico. Es simplemente para mostrarle que ustedes pueden hacer análisis de datos y pueden hacer gráficos. Entonces, estos son los tres elementos que nosotros vamos a manejar para hacer un informe. Esto que es el chunk, perdón, es el chunk que se llama, esto que son la parte del código y la parte del texto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Aparte de generar un documento, hay muchas otras cosas que se pueden hacer utilizando RMarkdown. Se pueden hacer presentaciones web, se pueden hacer páginas web, se pueden hacer bookdown. Muchos de los enlaces que yo les pasé a ustedes de los libros que están abiertos, se pueden hacer todos en R. Después vamos a ir viendo algunos en detalle. Nosotros nos vamos a centrar en este curso en generar documentos, pero sepan ustedes que lo pueden usar para hacer un blog, lo pueden hacer para una página, y de hecho si tienen una cuenta en GitHub, pueden publicarla ahí, la página, de manera gratuita. Después, por ejemplo, otra de las cosas que tiene, si ustedes generan un documento, lo pueden compartir en este sitio que se llama RPubs. Miren. O sea, si ustedes de pronto quieren hacer algún apunte para los alumnos o algún informe, lo pueden subir acá de manera gratis y compartirlo. ¿Qué es lo que tiene de bueno? Bueno, nada, eso, que es gratis, que se pueden, pero no tienen ningún tipo de revisión. O sea, ustedes son responsables tanto de lo que publican como que usan, porque a veces si ustedes buscan en algún tema, por ejemplo, yo quiero saber, no sé, cómo hacer gráficos de boxplot y pongo, muchas veces el enlace que aparece en Google en los buscadores es el documento en RPubs. Bueno, entonces después vamos a ver cómo se hace, es sencillo, pero acuérdense que esto no tiene ninguno. Por ejemplo, acá dice análisis temporales de INLA, que son unos modelos bayesianos. Todo esto yo lo puedo revisar, pero tienen que hacerlo con ese criterio de que es un sitio donde nadie revisa lo que se publica. Bien, ¿cómo se hace eso? Bueno, también lo vamos a ver. No sé si se fijaron que alguna vez en el lado derecho hay un icono que es como si fuera un ojito celeste. Entonces, ustedes ahí, este círculo rojo se corrió, tendría que estar acá. Le ponen publicar y se le abre. Simplemente le piden que se generen un usuario y ya está. Y ese documento, si después ustedes lo quieren actualizar, lo vuelven a generar y lo vuelven a publicar. Con respecto a los libros, hay también unas librerías especiales que trabajan con R Markdown, que hacen libros, y en esta página están publicados todos los libros. Estos libros sí tienen revisión y muchos de esos son muy buenos, ¿no? Este es el libro de los gráficos, muchos yo se los compartí a ustedes. Ven, por ejemplo, si quieren hacer web, trabajar con estadística espacial, y son autores reconocidos, entonces está piola. Este es el que yo les decía para hacer cosas más de programación. Bueno, y siempre están apareciendo, ¿ven? Este es nuevo, hay muchos ahora de ingeniería de datos, de visualización. Bueno, así que después ustedes acá pueden buscar y todos estos son, son libres, los pueden bajar, los pueden mirar online y hasta pueden hacer ustedes y subir uno también. Otra de las cosas es hacer blogs. Ya no se usan tanto los blogs, pero fíjense, yo lo que les busqué acá es el blog del autor del paquete. Entonces él hizo un blog
donde lo que hace es contar cómo se hacen los blogs. Así que bueno, eso también. Si bien no se usan más, porque en una época todo el mundo tenía un blog, pero para muchas cosas todavía sigue siendo interesante. Son todas herramientas donde uno puede difundir los trabajos que hacen o usarlos para capacitación, que son libres, son gratuitos, no tienen publicidad. Bueno, volviendo entonces al documento básico. O sea, todo lo que les conté recién es para que vean que potencialmente todo lo que pueden hacer ustedes usando R Markdown. Que en realidad Markdown es un código muy viejo que se usaba siempre para editar libros o para hacer publicaciones. Que R lo incorporó a un paquete. Entonces es esto, ¿no? Los metadatos, el texto y el código. ¿Cómo se arma cada chat? Bueno, es esto, ¿no? Tiene que tener estas tres comillitas y estas tres comillitas que cierran. Muchas veces cuando empieza a cambiar de color o le dan errores, lo que tienen que revisar es que esto cierre y que tenga las llaves. Entonces este R dice cuál es el idioma del código de R, porque también se puede usar algunas cosas de Python, pero yo las probé y no funciona tan bien, se hace lío, mezcla las funciones. Entonces, esto es, una vez que ya tenemos la plantilla, decirle qué tipo de documento nosotros queremos. Bueno, esto ahora igual lo vamos a ir haciendo. ¿Qué tipo de salida? Acá están las características. Si yo elijo el HTML, estos son los documentos que sirven para mantener páginas web. Lo que tiene de bueno, que sé, no sé si alguna vez armaron algo en HTML con los viejos procesadores, uno tenía que si quería compartirlo, subir las carpetas de las imágenes. Ahora todo viene encriptado, o sea que ustedes pueden hacer un documento HTML y mandarlo por WhatsApp y se ve perfectamente. Y en cualquier navegador y en cualquier explorador. Y lo que pueden hacer también es editarlas, pero siempre es bueno editarlas desde el código. Si bien hay programas que editan HTML, es mucho más fácil cambiar el código que meterse en un programa de esto, ¿no? Lo ideal es que el documento salga tal cual uno lo quiere. Después, los PDF son más limitados con respecto a las tipografías, con respecto a los tamaños. No son tan fáciles de configurar. Una vez editado, necesitan tener el Adobe Acrobat, el que permite editar. Pero bueno, siempre es posible cambiarlo. Pero tiene sus limitaciones. Yo las veces que he hecho documentos así, lo que hago es genero el HTML y directamente le digo que me lo guarde después como un PDF. Entonces me ahorro un montón de tiempo. Pero por ahí ahora eso no lo probé. Pasarle las herramientas a los códigos de inteligencia artificial para que me modifiquen el diseño, igual se meten sus problemitas esas cosas. Bueno, y después la salida de Word también tiene toda una serie de tipografía por default, que es esta que se la estoy mostrando, que también está en el apunte, pero este sí es fácil editar, ¿no? Editar un Word, todos lo hacemos todo el tiempo. Esto es lo que viene por defecto, si yo no le pido otra cosa. Bueno, con respecto al parte de texto, esto es lo que les mencionaba antes, que si yo le pongo un solo simbolito de estos numeral, este es el tamaño, y a medida que le voy agregando más de estas hashtag o almohadillas, se va achicando el tamaño. Si, por ejemplo, quiero poner palabras en negrita, le tengo que poner dos asteriscos al principio y dos al final. Esto pasa en WhatsApp, ¿vieron también que hay una opción para poner en negrita o en itálica? Porque WhatsApp también no usa R, ¿verdad? Usa Markdown y la codificación es la misma. Ven que si le pongo un asterisco adelante y uno al final, queda en itálica. ¿Eso lo vieron alguna vez en WhatsApp que está? Bueno, después, ¿esto qué es? Ah, acá al costadito, si ustedes entran al GEL, todo esto que estuvimos viendo hay como una guía de referencia rápida. O sea, cómo tengo que poner para hacer mayúsculas, cómo tengo que hacer para hacer en negrita. Eso ahora lo vamos. Todo esto ahora lo vamos a ver en vivo. Mm.
Bueno, esto es lo del chat y claro, yo tengo muchas opciones. Una vez que armo el trozo de código, ahí se les va a abrir al costado una ventanita que va a decir, ¿querés que se muestren los warnings? Los warnings, vieron, por ejemplo, el otro día que yo les decía que si ustedes abren los paquetes de Tidyverse, les va a decir que hay funciones que están en conflicto con las funciones base de R. Entonces, cuando yo genero el documento, puede ser que no quiero que aparezca eso. Entonces se lo tengo que decir, que no aparezca. Los mensajes, por ejemplo, no sé, si ustedes abran las librerías de ggplot, por lo general aparece cuál es la versión y cómo citarlo. Si eso no quiero, también tengo que decirlo. Y después también cómo quiero que configure las tablas y el tamaño de las imágenes. Acá hay una cosa que se llama chunk opciones, que ahora lo vamos a ver, que se abre un libro donde hay miles de opciones para cambiar lo que ustedes quieran. Si no lo encuentran fácil directamente en RStudio, con esto vamos a ver qué se entra, que es el manual del que generó este paquete. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es practicar todas estas cositas con una base de datos. Esta es una base de datos que yo saqué de los datos públicos y que tiene la cantidad de incendios por provincia y que están catalogados el, según el origen, ¿no? Por ejemplo, este base de datos lo que tiene son las fechas, la provincia, total de incendios, si son por negligencia, si son intencional, natural. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es ponernos como objetivo que con estos datos queremos generar un informe. ¿Qué queremos en el informe? Bueno, a ver, esperen, esto ya se lo puse antes. Ah, esto también, con respecto a los chunks, que yo les decía las opciones, hay otras para marcar que son estas. Por ejemplo, si dice include false, no hace nada. O sea, evita que el código y los resultados aparezcan. ¿Qué puede ser? Que puede ser que en algunas opciones yo quiero que en el informe aparezca algo y en otras no. Entonces lo puedo poner así. Si le pongo este echo false, no se muestra el código. O sea, se genera el gráfico, se genera la tabla, pero nadie ve el código. Con estos mensajes falsos también, warning falsos también, y esto le puedo poner títulos. Son los que ya vienen por defecto, vamos a ver en la plantillita. Bueno, pero volviendo a nuestro informe, ¿qué vamos a querer? Bueno, lo que vamos a querer es un gráfico así en función del tiempo, que sea la cantidad de incendios que hay en cada año, pero para cada categoría. Estos, por ejemplo, son los que no se sabe el origen. Mira, los naturales son los menos. Los de negligencia son muchos. Ven, acá hubo una época que la gente hacía cualquiera. Estos son los intencionales. También, bastante. Esto llega hasta el 2020. Yo lo quise ver y después no se actualizó más la base de datos. También podemos generar tablas como estas, que son como tablas resúmenes. Y para hacer esto, entonces lo que tendríamos que hacer es, el código nuestro en R Markdown tiene que poder leer los datos, tiene que estimar estos porque estos son porcentajes, tiene que armar los gráficos y armar las tablas. Entonces, las librerías que vamos a usar, además de la de R Markdown, es esta de ggplot, que ya tuvimos toda una clase con esto, y esta que se llama FlexTable, que yo les estuve incorporando y tiene un montón de opciones. Esto está en GitHub y les muestra, ahora después lo vamos a hacer, o lo vamos a hacer lo mismo. Cuando yo quiero hacer tablas con un diseño en particular, acá están todas las opciones. Ven que se abrió un documento que es de GitHub. Y entonces están todos los ejemplos con códigos de si quiero una tabla así, cómo crearla, cómo cambiarle los espacios, los diseños. Y después hay toda una librería de ejemplos donde puedo usar simbolitos. O sea, como dicen los creadores, después la imaginación es el límite para que ustedes en su informe generen eh, la tabla que les guste.
¿Hay otras librerías para hacer tablas? Sí, hay una que se llama Nick, pero esta es la más simple. Acuérdense que todo lo que preparamos en este curso con mis otros colaboradores son las cosas que nosotros usamos de manera más frecuente y que nos parecieron más sencillas. Pero seguramente ustedes van a encontrar otras, pero con que sepan estas me parece que va. Bueno, ese es el documento que vamos a ver ahora paso por paso. ¿Y qué más hay? Bueno, vamos a ver el documento y después estos son como unos tópicos especiales de interés. Entonces ahora se me va a abrir un archivo PDF. Eso es lo que hace. Genera distintos tipos. Puede generarte una página. ¿Sería como un guardar como? O... No, porque el guardar cómo guardas el script. Mm, está bien. ¿Ves? Acá se generó otro documento aparte. Mira, yo puedo cerrar el estudio y lo veo y me genera un documento. Bueno, acá. Si voy a la clase de hoy, que ahora generé esto en PDF, prueba, a ver, me aparece otro archivo nuevo. Pero el script es una cosa, ¿ves? Se me armó un PDF. A ver, cada apunte que vos tenés, por ejemplo, en el curso, es un documento que se generó a partir de eso. Vos lo que haces es renderizar, decirle, bueno, ahora con todo este código, convertilo en una página HTML o en un Word o convertirlo, pero no convierte el mismo código, genera en función de lo que hiciste. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero a mí el PDF no me lo generó. Me dice, me pone todo rojo y dice No Latex Installation Detected. Claro, tenés que Y instalar después esos varias. programitas que yo viste al principio de la presentación, porque, mira, vamos a ver, te va a decir que instales estos, ya llega, eh, estos. Te va a decir que tenés que instalar el Pandoc si no lo tenés, y este programa y este otro. Abajo te dice, vos tenés que tocar esos enlaces y decirle que te deje instalarlo. Y después tenés que cerrar R y volverlo a abrir. El tema, por eso yo se los puse acá, es que a veces, depende de tu sistema operativo, no te deja instalar esas cosas. Ahí eso ya depende de cómo cada uno tiene configurado los programitas esos que protegen Windows, que son como antivirus, esas cosas. Pero si no, probá de generarlo como HTML que no te va a hacer historia. Y después, si Bueno, querés, probalo de PDF. Bueno, mira, vamos a hacer, por ahí cuando generes el práctico este, te vas a dar cuenta. Nosotros queríamos hacer, ¿qué era lo que queríamos hacer? Queríamos, a partir de la base de datos esta de incendios, hacer un informe. Tu jefe te pide que hagas un informe donde tenés que poner gráficos y tablas. Entonces, lo que habíamos dicho es que para hacer el informe yo tengo que leer los datos primero y después armar los códigos que armen los gráficos y las tablas. Estos datos, ustedes muchas veces cuando bajan datos de la web, están en este formato que es CSV. ¿Sí? El formato CSV significa separado por comas y es lo que se llama texto plano. Es lo más simple que hay para guardar datos en una plantilla tipo Excel, pero no guarda ningún tipo de codificación extra, o sea, solamente los valores. Pero muchas veces ustedes tienen en esas bases de datos palabras que tienen ñes o tienen acentos. A veces lo reconoce y a veces no. Entonces, en el lector de CSV hay una opción que es el encoding. Entonces yo le tengo que decir cuál es el encoding. Hay muchos encoding, pero a nosotros el encoding que más nos es útil es el decirle que es el Latin U. Eso, si algún día tienen problemas con la lectura de algún programa, lo mejor es ponerlo, sí, en una de estas herramientas de inteligencia artificial o o preguntarlo en Google o en algún foro, porque son muchas las opciones que hay. Pero
Lo que vamos a usar ahora es esta función que se llama readCSV. Nosotros veníamos leyendo Excel, pero me pareció que también está bueno que aprendan a leer otros formatos y que tiene entre los argumentos decirle cuál es el encode. Bueno, entonces, el primer chan, fíjense, acá dice echo false, o sea, que lo corra, pero no me va a mostrar el código. O sea, una vez que se genere el documento, esto que está acá no va a aparecer. Si yo le pongo true, sí va a aparecer el código. Si yo, por ejemplo, quiero armar un apunte didáctico donde quiero mostrar el código y la salida, digo, esto es que no me mande mensajes y que no me ponga los warnings. Bueno, entonces, y esto es el título, se llama lectura de base de datos. Así que, de este pedazo, ¿no? Entonces, ahora yo lo que puedo hacer, acá al costadito hay una flechita, es ir corriendo cada uno de estos chan a manera de prueba. Después los corremos todos juntos para que me arme el documento. Bueno, entonces este corrió bien, me vuelve a decir esto, pero esto después no va a salir en el documento. Estos mensajes que aparecen acá no van a salir cuando se genere el documento. Entonces, bueno, acá están los datos, y podemos mirar cómo son. ¿Ven? Que tiene el año, la provincia, el total y los distintos, si es por negligencia, si es intencional, cómo se dieron. Entonces yo ya tengo los datos, bien, y le pedí un summary de los datos que me interesa tener. Después, lo que me pedía era hacer esos gráficos donde mostraba para cada año qué porcentaje se debía, qué porcentaje eran intencionales, cuáles eran por causas naturales. Bueno, entonces esto es para repasar un poquito lo de Tidyverse, que yo lo que puedo hacer es usar estas tablas. Bueno, a ver, haceme por año con la base de datos focos que yo leí, agruparlo por fecha y con esto, que lo sumo por a cada uno, lo divido por el total, lo redondeo a 2 y lo multiplico por 100, lo estoy pasando a porcentaje. Estas librerías van a servir después, tendrían por ahí que estar más abajo para las tablas, pero igual las... Bueno, entonces, cuando yo generé esto, lo que se me armó es este otro data frame, que acá ahora sí tengo para cada fecha, ¿ven? Por ejemplo, el 14% acá era en este año, ¿no? Por negligencia. Desconocido el 85, así para cada año, para que yo pueda hacer con esto después los gráficos. Bueno, entonces yo quiero hacer un gráfico para cada tipo de situación. Este es para los de negligencia, intencional, natural y desconocido. Entonces yo puedo armar 4 ggplot y ggplot tiene esta función que se llama grid que yo puse acá arriba el paquete, las librerías. Esto en realidad tendría que haberlo puesto abajo para que quede más claro. Me permite agruparlos. ¿Vieron cómo usábamos el nparflow para el FRAM? Esto yo genero 4 ggplots que se llaman G1, G2, G3, G4 y los pongo así y les digo que me lo acomode en 4 renglones. Entonces corre. Bien, y acá aparece. Esto es que vamos explorando, todavía no genero el documento. O sea, uno va escribiendo los códigos y va probando cada pedacito si funciona. Después me pedía mi jefe también que pusiera una tabla. Una tabla Una con... pregunta, Sí, perdón. ¿por qué los gráficos no aparecen? Porque yo estaba probando los ejercicios de la clase 4 y por qué los gráficos, por ejemplo, no me aparecen los gráficos en la pestaña de plots, pero sí me aparecen en el R Markdown. Y ahora veo que a vos te pasa al revés. Me aparece en la Ah, pestaña de plots, pero no. no sé. Igual no importa mucho donde aparezca ahora porque yo lo que quiero es que aparezcan en el documento. Aunque no los vea en el documento R Markdown, después cuando lo convierto, o lo exporto o lo uso Va a Lit, van aparecer, a sí. aparecer. Ah. ¿Vos estás usando esta misma plantilla o armaste otra? No, estaba probando con la actividad de trabajo práctico, digamos, no, era otra. Claro, porque una cosa es correr en el RStudio, en el script solo, y este es un script
de RMD, de Markdown. Ese, claro, sí, ese mismo estaba usando y Ah, cuando corría ahí me aparecían los gráficos en el RMD. claro, y depende de cómo lo configuraste, eso es variable, sí. Después, si querés, lo vemos en particular porque hay en unos y otros no, pero bueno, acá. mm, Yo acá no le pido que salga, le digo que lo arme como una grilla y me los muestra acá, pero después sí en el documento sale. Bueno, después, esto era una tabla donde me decía los focos de incendios por provincia en un año particular, para que elija. Esto en realidad era más complejo, el original era aplicar en esto los loops que estuvimos viendo. Entonces era hacer un vector para años y y generar todos pero se complicaba mucho. Entonces simplemente dije, bueno, pongo un número. Le digo que I es 2017 o cualquier año que tenga. Entonces, después ustedes si quieren pueden probar hacer esto con un loop y generar todos los años juntos. Entonces, bueno, voy a usar esta librería y acá voy a armar un subconjunto con solo ese año. Acá usé la función subset. Ustedes pueden usarla de filtro, de tidyverse, eso como quieran. Y entonces después hago las mismas cuentas que antes, pero solamente para este subconjunto que incluye un año solo. Hago la tablita que me pidió mi jefe por provincia. Y acá, esto es de FlexTable, son distintos comandos que en ese que les abrí antes de GitHub, ustedes los pueden buscar. Este convierte la tabla esta en un flex table. Este autofit lo ajusta. Vieron que ustedes, por ejemplo, en Word pueden poner ajustar la tabla, el contenido. Este hace como un ajuste y este genera un título. Bueno, entonces si yo corro todo esto, me va a aparecer acá la tabla, que después va a aparecer en el. Después, otra de las tablas que pedía era hacer un gráfico de tortas. Bueno, esto aproveché porque nosotros, que me parece que no lo vimos cuando vimos gráficos, que en realidad no tiene un gráfico de tortas en ggplot. Lo que hace es hacer un ggplot común y cambiarle las coordenadas, a coordenadas polares. Entonces, bueno, yo acá generé y cambié acá en vez de hacerlo por año, por provincia. Entonces elijo Chubut, armo un subconjunto para Chubut, acá armo un data frames donde pongo los valores esos de porcentaje de la tabla que ya había armado, armo el ggplot y ven que para que se convierta en un gráfico de tortas le pongo esto a coordenadas polares. Entonces me arma el gráfico. Bueno, entonces yo ya tengo todos los chats, en todos tengo puesto esto del ecofal porque no quiero que me genere, y ahora le digo que me lo haga un nick como HTML. Siempre prueben, aunque después quieran hacerlo en Word o en otra cosa, como HTML. Porque si no anda en HTML, es más fácil encontrar el error ahí. Bueno, ven que está corriendo, 91, 96, 97. Así que. Y entonces acá ven, generó esto que es un documento independiente, donde me pone las estimaciones para cada año. Bueno, esto es re simple. Ustedes pueden configurarlo y hay montones de opciones para hacerlo. Pueden pedirle, por ejemplo, que ponga índices, le pueden pedir distintos temas. Eso lo pueden cambiar de acá. Ven, por ejemplo, acá hay como un engranaje y donde hay opciones de salida, hay una cosa que dice temas. Ven, por ejemplo, este dice Space Lab. Bueno, yo puedo cambiarlo y elegir otro. Bueno, no les quiero complicar. ¿Hasta acá se entendió la lógica de esto? Piensen que pueden cambiar todas las opciones que quieran. Es cuestión de ir manejándolo. ¿Sí? A mí ¿Bien me hasta acá? quedó una consulta, Teresa, que es algo que Sí. habíamos visto antes, pero me parece que se me olvidó ahora. En este ejemplo del gráfico de torta que al principio del chunk dice J igual Chubut.
esa J es como le indica qué dato elegir. Claro, porque yo te contaba antes, este ejercicio originalmente yo lo quería mezclar con el de la clase anterior, que habíamos aprendido a hacer loops. Entonces ponele que vos en tu informe quisieras armar este gráfico para todas las provincias. Entonces, ¿qué tenías que hacer? Tenías que armar un vectorcito por provincia y con ese J ir indicándole en un loop que querías. Pero como eso se complicaba mucho, yo quería que se concentraran más en R Markdown y no en eso, dije, bueno, hagamos uno. Entonces yo le digo que J es Chubut, pero acá yo puedo cambiar, elegir otra provincia fácilmente. A ver cómo están escritas. Bueno, acá en focos. Por ejemplo, ¿ves? Chaco, vamos a poner Chaco, que está fácil. Si yo acá le cambio Chaco, entonces ahora me va a hacer otro gráfico distinto. ¿Ves? Y si vos querés que salgan todos, tenés que repasar la clase anterior y en vez de ponerlo así de a uno, pensar cómo harías